Hola a todos, hoy les traigo la explicación sobre el tema de la célula. ¿Qué es una célula? Entendemos como célula a la unidad anatómica, fisiológica y reproductiva de todo ser vivo. Se dice que es una unidad anatómica ya que todos los seres vivos están compuestos por células, desde los protozoarios, que son organismos unicelulares, hasta nosotros, los seres humanos, que poseemos millones de células. Por otra parte, se dice que es la unidad fisiológica, dado que todas las células llevan a cabo las funciones básicas del organismo. Y por último, cuando se dice que es reproductiva, se debe a que solo pueden originarse células nuevas a partir de otras preexistentes. En la naturaleza existen múltiples organismos vivos y todos ellos están compuestos por células, es decir, hay una gran cantidad y variedad de células a nuestro alrededor. Ahora, todas estas células poseen de una u otra forma las siguientes estructuras celulares. Primero y principal tenemos a la membrana, se encuentra rodeando a la célula y aísla el contenido de su entorno. Se caracteriza porque es selectivamente permeable, es decir, solo deja pasar ciertas sustancias de acuerdo con las necesidades de la célula en ese momento. Y otras pues simplemente no pueden entrar. Según una teoría, se dice que la membrana celular o membrana plasmática está formada en un diseño de mosaico fluido. Este modelo de mosaico fluido plantea que la membrana está compuesta mayormente por fosfolípidos, que son grasas unidas a un fósforo. Estos fosfolípidos están en una bicapa, es decir, ellos están unos encontrados con otros. La parte superior de los fosfolípidos es polar, es decir, que puede estar en contacto con el agua, mientras que las colas son apolares, serían hidrofóbicas. Entonces tienen un extremo hidrofílico que es polar y unas colitas hidrofóbicas que son apolares. Todas esas colas de los fosfolípidos se ordenan hacia el centro de la membrana y todos los que vienen siendo los extremos se van a ordenar hacia afuera de la membrana, ya que mayormente el medio donde se consiguen las células es acuoso y por lo tanto la célula necesita una membrana que tenga en su extremo o en su parte externa contacto con lo que viene siendo la molécula de agua. Ahora, esta membrana no contiene únicamente los fosfolípidos. Cuando decimos que es un mosaico es porque tiene embebida en ella o están incrustadas otro tipo de moléculas, ¿okay? Como ya vimos el tema de biomoléculas, sabemos cuáles son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, y estos se van a unir entre ellos para formar otros tipos de compuestos. En el caso de la membrana celular tenemos proteínas estructurales que van a formar parte de ella y estos tipos de proteínas los vamos a ver más adelante cuando veamos el transporte celular, pero básicamente están las proteínas de canal, que son las que atraviesan de un extremo a otro la membrana, y proteínas integrales, ¿okay? También podemos conseguir glicoproteínas y glicolípidos, es decir, proteínas unidas a un carbohidrato y lípidos unidos a un carbohidrato. En estas membranas también es común conseguir el colesterol. El colesterol viene siendo un lípido que ayuda como transmisor y como a lo que viene siendo la parte estructural de la membrana, darle estabilidad. Ahora vamos a ver qué es el citoplasma. El citoplasma está formado mayormente por agua y tiene otros solutos. Básicamente tienen un 20% de proteína. Estas van a ser las responsables de darle una consistencia gelatinosa al citoplasma. Y en este caso, el citoplasma le da la forma a la célula y dentro de él están contenidos todos los demás organelos celulares, ¿de acuerdo? Imaginémonos el citoplasma, así como estoy diciendo, ese aspecto gelatinoso como una gelatina, y todos los organelos vienen siendo como unas pequeñas frutas o algunos pequeños dulces incrustados dentro de esa gelatina. Entonces el citoplasma permite que la célula tenga el volumen adecuado, la presión adecuada para que todos esos organelos se mantengan en una posición definida
junto con la ayuda del citoesqueleto que veremos más adelante. Ahora vamos a ver la pared celular. Esta pared viene siendo una capa resistente y muy rígida que va a estar por fuera de la membrana celular en ciertos tipos de células, no es en todas las células. Y dependiendo del organismo del que se trate, la pared celular va a estar compuesta por diferentes tipos de moléculas. En el caso de la pared celular de los vegetales, esta pared está compuesta por celulosa. En el caso de los hongos, está compuesta de quitina. Y así sucesivamente. En el caso de algunas bacterias, son algunos polisacáridos y como les estoy diciendo, dependiendo de cada organismo, va a haber un tipo específico de compuesto que va a formar parte de esta pared celular. La más representativa es la de los vegetales y es la que tenemos en esta imagen. Le da la forma hexagonal o mejor dicho, la forma definida que tienen las células vegetales dependiendo de de qué vegetal estemos tratando, ¿ok? Pero como sea que fuere, siempre la pared celular va a estar por fuera o por encima de la membrana, ¿de acuerdo? Para darle estabilidad a las células. Ahora vamos a ver los organelos citoplasmáticos. Estos están todos contenidos dentro del citoplasma, como su palabra lo indica, y podemos compararlos con los órganos de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Cada uno cumple una función específica para poder mantener a la célula sus funciones vitales. El primero que vamos a ver es el cloroplasto. Este cloroplasto se consigue únicamente en las células vegetales y tienen como función ayudar o llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, ya que en ellos es donde se consigue la clorofila. Si podemos aquí observar la estructura del cloroplasto, él tiene una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna, y en el espacio entre ellas lo conocemos como espacio intermembrana. Tiene por dentro, esta membrana se va a ir plegando y va a formar los tilacoides. Los tilacoides van a ser como pequeños saquitos que contienen la clorofila. Cuando hay una cantidad de tilacoides que están agrupados, lo vamos a conocer como grana. Ahora, todo el espacio dentro del cloroplasto donde están contenidos los tilacoides se conoce como estroma. Cuando tenemos una vista a través del microscopio, podemos observar en células vegetales cómo se forman o cómo son los cloroplastos. Y como podemos ver, ellos son los que le dan el color verde a la planta debido a que están llenos de clorofila, que es un pigmento que va a reflejar la luz verde, y por eso en este caso todas las plantas y la mayoría de los tejidos vegetales son de este color. Ahora tenemos a la mitocondria. La mitocondria es otro organelo que sirve para llevar a cabo procesos importantes de la célula. En este caso, la mitocondria se encarga del proceso de respiración celular. Gracias a este organelo se puede transformar el oxígeno en energía para que la célula la pueda utilizar. ¿Cómo está formada la mitocondria? Al igual que el cloroplasto, tiene una doble membrana que conocemos igualmente como membrana externa e interna. Posee también un espacio intermembrana, y la membrana interna también se va a plegar, pero en este caso forma lo que conocemos como crestas mitocondriales. Estas crestas es allí donde se lleva a cabo la respiración celular. Todo el espacio que está dentro de la mitocondria se conoce como matriz mitocondrial en este caso, y como podemos ver, la mitocondria tiene su propio ADN, es lo que se dice, o lo que muchos científicos les lleva a intuir, que esta mitocondria en algún momento fue un organismo procariota que tenía su vida independiente, y luego una célula mayor lo consumió y lo adoptó dentro de sí mismo. Entonces la mitocondria se puede decir o en el tiempo pasado formaba parte de otro tipo de organismo. Y en el caso de nosotros que somos multicelulares, entonces la pasamos a incorporar dentro de nuestras células. Otro de los organelos que es sumamente importante dentro de la célula es el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático se forma por una prolongación de la membrana del núcleo celular. Al principio o más cerca del núcleo, esta membrana
se va a ir plegando y va a formar cisternas. Y cuando está más cerca del núcleo, estas cisternas contienen otros pequeños organelos que son los ribosomas. En este caso, el retículo endoplasmático se conoce como rugoso, ya que tiene contenido a los ribosomas. Y como función principal de este retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas, ya que es en los ribosomas donde se sintetizan dichas proteínas. A medida que se va alejando del núcleo, este retículo endoplasmático ya no contiene ribosomas y por lo tanto se conoce como liso, retículo endoplasmático liso. Y tiene otra función que es la de sintetizar los lípidos, algunos lípidos que se pueden llegar a sintetizar dentro de la célula. Otros de los organelos que está formado por un sistema de membrana es el aparato de Golgi. Este es semejante a pequeñas bolsas que se van agrupando y estas bolsas también se conocen como cisternas. Este organelo se encarga principalmente de procesar todas las vesículas que entran o salen o que se necesiten dentro de la célula. Entonces, la función principal de este aparato de Golgi va a ser procesar, modificar y distribuir compuestos orgánicos relacionados con lo producido por el retículo endoplasmático. Es decir, todo lo que se produce dentro del retículo endoplasmático, ya sean lo que viene siendo las proteínas o los lípidos, se van a empaquetar gracias al aparato de Golgi y lo va a colocar dentro de vesículas que van a servir para transportar estas proteínas o estos lípidos que se formaron a las partes donde la célula lo necesite o si se necesitan fuera de la célula. Por otro lado, también cuando llega algún tipo de vesícula con algún contenido que necesita la célula, es el aparato de Golgi el que procesa esas vesículas, las toma y libera su contenido y dependiendo de dónde deba dirigirse, ve si las empaqueta o si lo deja libre en el citoplasma. Entonces, el aparato de Golgi lo podemos comparar como un centro de empaquetamiento, de control, donde él recibe, empaqueta, libera todo lo que llegue o todo lo que se necesite salir de la célula. Otro de los organelos que vamos a tener dentro de la célula son los lisosomas. Estos son vesículas, es decir, tienen una cubierta membranosa también. Y estas vesículas contienen en su interior enzimas hidrolíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos lisosomas, al tener este tipo de enzimas, van a degradar compuestos o algún tipo de partícula alimenticia que necesite la célula para procesarlo posteriormente en alguna parte donde esta célula lo necesite. Entonces, en el caso de células como los anticuerpos, los lisosomas son muy importantes ya que ayudan a degradar lo que vienen siendo los agentes patógenos para el cuerpo, Entonces, en un anticuerpo, en una célula blanca, un linfocito, actúan los lisosomas para poder degradar este tipo de partículas. Otro organelo que también cuenta con su membrana alrededor es la vacuola. La vacuola es un pequeño saco que está dentro de la célula con su membrana y en algunos casos, dependiendo de cuál célula estemos hablando, puede tener diferentes funciones. En el caso de la vacuola en la célula animal, funciona junto con los lisosomas para degradar, es decir, como un pequeño sistema digestivo. También tienen enzimas hidrolíticas estas vacuolas y al igual que los lisosomas o junto con los lisosomas ayudan a degradar ciertas partículas. En el caso de la célula vegetal, la vacuola mayormente contiene agua y en este caso sería ayuda de reserva para que la célula vegetal tenga esa cantidad de agua en caso de que se necesite y además le da estabilidad y estructura a esa célula. En otro tipo de células vegetales también las vacuolas sirven para almacenar pigmentos, como en el caso de los frutos o el de las flores, pigmentos que les dan los colores característicos a este tipo de estructura.
Otro de los organelos sumamente importantes dentro de la célula es el citoesqueleto. Este no es un organelo limitado por membrana, sino que posee un sistema de fibras proteínicas que van a atravesar a la célula en todas las direcciones y, como su propia palabra lo indica, en este caso es el esqueleto o la parte de la célula que le va a dar el mantenimiento de su forma, y además de eso ayuda a desplazar a los organelos dependiendo de la función que estos deban ejercer. Cuando veamos el tema de mitosis y meiosis, que es la división celular, también vamos a entender la importancia de este citoesqueleto porque dirige todos estos procesos. Ayuda a mantener a la célula estable en su forma y además ayuda a desplazar diferentes organelos. Ahora vamos a estudiar la composición del núcleo. El núcleo se encuentra únicamente en las células eucariotas y contiene en su interior todo lo que es el material genético. Este material genético va a estar en forma de cromatina y al momento de la división celular se formarán los cromosomas. También podemos ver en el núcleo otra pequeña estructura que es el nucleolo. Este núcleo está cubierto por una envoltura nuclear, una cubierta que tiene poros nucleares a través de los cuales pueden entrar o salir las moléculas de ARN. Dentro del núcleo tendremos entonces la cromatina, que es el ADN descondensado, y por estos poros podrán entrar y salir los ARN mensajeros. Como podemos observar, la membrana nuclear se va a ir plegando, ¿ok? Se va a continuar y es donde se forma el retículo endoplasmático rugoso. Como ya vimos, rugoso porque tiene incrustados en él, en esa membrana, a los ribosomas. Entonces, como podemos ver aquí, el núcleo junto con el retículo endoplasmático rugoso va a formar un sistema donde se van a sacar la información del núcleo en el ADN a través del ARN mensajero, llegará al retículo endoplasmático rugoso, específicamente en los ribosomas, para llevar a cabo la síntesis de proteínas. Y como vimos en las imágenes anteriores, seguidamente de ese retículo endoplasmático rugoso estará el retículo endoplasmático liso. Entonces, a manera de resumen, para ir visualizando lo que se estudió hasta ahora, tenemos que las estructuras celulares, las más importantes, va a ser la membrana plasmática con el mosaico fluido, el citoplasma, que viene siendo el medio interno de la célula, la pared celular, que va a estar en ciertos tipos de células, no en todos, pero le va a dar estructura y rigidez a la misma. Y tenemos a los organelos citoplasmáticos. ¿Cuáles son esos organelos? Vimos el cloroplasto, que son los que se encargan de la fotosíntesis en las células vegetales. Tenemos a las mitocondrias, que van a estar encargadas de la respiración celular. El retículo endoplasmático, en el caso del liso, se encarga de la síntesis de lípidos y el rugoso se encargará de la síntesis de proteínas. Tenemos también el aparato de Golgi, que es el centro de empaquetamiento de las células. Los lisosomas van a ser los que ayuden a digerir todas aquellas partículas que no se utilizarán dentro de la célula. La vacuola, dependiendo si es animal o vegetal, tiene sus funciones. Si es la animal, va a trabajar junto con el lisosoma como sistema digestivo, y la vegetal va a tener funciones de reserva dentro de la célula. El citoesqueleto entonces va a ser la red de fibras y microtúbulos que van a darle forma a la célula y el transporte de ciertos organelos. Y por último, el núcleo, que es donde está contenido el material genético protegido y en el caso de cuando haya división celular, ayuda a formar los cromosomas. Ahora vamos a ver los tipos de célula. Dependiendo de cómo se distribuyan esos organelos, vamos a conseguir entonces los distintos tipos de célula. Es importante que sepan que tanto la membrana como el citoplasma está contenido en todos los tipos de células. Ahora, los demás organelos
y como en el caso de la pared, van a depender del tipo de célula del que estemos hablando para encontrarlos o no. Básicamente existe una primera división que es en las células sobre las células procariotas y las eucariotas. Ahora, estas células eucariotas se van a dividir a su vez en dos tipos, la animal y la vegetal. La célula eucariota va a ser aquella que posee un núcleo definido y en este núcleo va a estar contenido el material genético. Mientras que la célula procariota no tiene el núcleo y todo su material genético está disuelto o distribuido en el citoplasma. Esa es la principal diferencia que vamos a tener entre células eucariotas y procariotas. Como pueden observar, ambas células tienen su membrana y tienen su citoplasma. Pero existen otras estructuras como el flagelo, que viene siendo como una pequeña colita, que no se encuentran en la célula eucariota a excepción de los espermatozoides de los seres humanos. Son los que contienen un flagelo que es el que ayuda a movilizar a este tipo de células. Entonces, entre las diferencias más marcadas que tenemos entre la célula procariota y eucariota, la primera es que las células procariotas las vamos a conseguir única y exclusivamente en organismos bacterianos, mientras que la célula eucariota puede estar en organismos protistas, como los protozoarios, en hongos, en animales y vegetales. Es decir, todos estos organismos tienen células eucariotas que poseen un núcleo definido. Otra diferencia es que todas las células procariotas tienen su pared celular, mientras que en el caso de las eucariotas, ni los protistas ni los animales poseen pared celular. La célula procariota, como ya se dijo, no posee un núcleo celular, pero la célula eucariota sí. Por lo tanto, en este caso, otra de las diferencias sería que el material genético de una célula procariota está disperso en el citoplasma, mientras que en la célula eucariota está dentro del núcleo, dentro de esa membrana nuclear. Por último, la célula procariota no posee organismos citoplasmáticos de ningún tipo, pero la célula eucariota sí posee los organelos. Independientemente de cuál célula eucariota estemos hablando, todas poseen organelos. Ahora vamos a ver cómo es la estructura de la célula animal y la célula vegetal. Como podemos observar, muchas de las estructuras son parecidas, se comparten o tienen casi todas las mismas estructuras. Sin embargo, hay unas que son diferentes. En el caso de las que comparten, ambos tipos de células, por ser eucariotas, tienen un núcleo definido, es decir, tienen su material genético dentro de una membrana nuclear. Por lo tanto, también tienen nucleolo. Y esta membrana nuclear, como vimos, es la que se prolonga y continúa para formar el retículo endoplasmático, tanto rugoso como el liso, que por supuesto en ambos tipos de células lo vamos a tener. También ambas tienen citoesqueleto, por supuesto tienen su membrana, tienen lisosomas, el complejo o aparato de Golgi también lo vamos a conseguir en los dos tipos de células. Las mitocondrias, ambas, tanto animal como vegetal, tienen mitocondrias, por supuesto tienen citoplasma y ambas, por supuesto, también tienen ribosomas embebidos o incrustados dentro del retículo endoplasmático rugoso. Ahora, ¿cuáles vienen siendo las diferencias que, por supuesto, vamos a conseguir en este tipo de células? En el primer caso, la célula animal no tiene pared celular, mientras que la célula vegetal sí. Por otro lado, la célula animal tampoco tiene cloroplastos, pero la célula vegetal sí, ya que su función es llevar a cabo la fotosíntesis. Por supuesto, las células vegetales pueden hacer fotosíntesis. En la célula animal, las vacuolas son pequeñas, mientras que en la célula vegetal son grandes. Las células animales no poseen granos de almidón. Sí, en algunos casos tienen glucógeno, mientras que la célula vegetal sí tiene almidón. Recuerden que cuando vimos el tema de biomoléculas hablamos que el almidón era la molécula de reserva energética en la célula vegetal. Por eso es que el animal no posee almidón. En la célula animal, por lo general, vamos a encontrar formas irregulares, ¿okay? Mientras que la célula vegetal sí tiene una forma más definida, y eso es gracias a la pared que está por fuera de la membrana. Entonces, bueno, como podemos ver,
este tema de la célula es muy importante conocerlo, saberlo, entenderlo. Muchas gracias por su atención.